A los 16 años, mis padres y mi hermana gemela me echaron de la casa, dejándome valiéndome por mí misma. Terminé viviendo en una tienda de campaña, luchando durante años hasta que finalmente logré comprar mi propia casa. Ahora, han llegado sin invitación junto con la familia de mi hermana, exigiendo mudarse porque ella está embarazada de su cuarto hijo. Fue mi hermana quien insistió en que me echaran en aquel entonces, alegando que no había espacio para mí. He pasado 12 años trabajando duro para establecer mi propio espacio, y ahora ellos quieren entrar como si nada, esperando que la acomode a ella. A lo largo de mi vida, mis padres crearon un ambiente tóxico. Siempre me he sentido como una extraña en mi propia familia, especialmente con mi hermana, quien constantemente me ha menospreciado. En lugar de tener el típico lazo de gemelas, mi experiencia ha sido de traición. Mientras que la gente suele decir que las gemelas se apoyan, la mía se ha empeñado en sabotearme en cada oportunidad. El acoso no se detuvo en la niñez. Ahora, ella ha vuelto, queriendo mudarse a mi casa a pesar de ser quien me echó a los 16. Su narcisismo viene de la crianza defectuosa de mis padres. Siempre quisieron una hija y me consideraron a mí como un pensamiento de último momento. Incluso admitieron que me habrían abortado si no hubiera sido gemela, dejando claro que debo mi existencia a ella. Crecer en un hogar donde no me querían significó soportar la constante arrogancia de mi hermana. Compartir cumpleaños con ella significaba recibir lo mínimo, y eso solo para mantener las apariencias frente a los familiares. Mi infancia estuvo dominada por sus necesidades, mientras yo luchaba por cosas simples. Mi hermana siempre recibía ropa y juguetes nuevos, mientras yo tenía que conformarme con cosas usadas. Si no compartiéramos cumpleaños, dudo que siquiera reconocieran mi existencia. La única persona que veía a través de la fachada de mi familia era mi abuelo, quien falleció cuando tenía 13 años. Perderlo fue el peor día de mi vida, dejándome sin alguien a quien acudir. Nuestra pequeña casa tenía 2 habitaciones, y yo apenas tenía una cama. El cuarto de mi hermana estaba lleno de sus cosas, y a mí me relegaban a dormir en el suelo, a menudo enferma e incómoda. Mis padres ignoraban mis quejas, insistiendo en que estaban haciendo suficiente por mí. Cuando cumplí 16, mi hermana quedó embarazada de un chico de 19 años que también había sido echado de su casa. Mis padres los obligaron a casarse, y yo tuve que dejar mi cuarto para él. Nuestra casa no podía acomodarnos a todos, y aún así, me dijeron que tenía que buscar dónde vivir. Mi cuñado se burlaba de mí, diciéndome que era fácil encontrar un lugar, según sus propias experiencias de haber sido echado. Sin parientes dispuestos a ayudarme y mis padres amenazándome si buscaba refugio en otro lado, me quedé sin a dónde ir. Terminé durmiendo en una banca por unos días hasta que la policía me regresó a casa, donde mis padres inventaron que me había escapado. Me dieron una tienda de campaña para que la pusiera en el patio, como recompensa por guardar silencio. Esa tienda de campaña fue un alivio en comparación con dormir afuera, aunque los inviernos eran brutales. Una noche particularmente fría, toqué la ventana de mis padres, suplicando ayuda, pero me respondieron con hostilidad. Me sentí totalmente desesperada y pasé la noche llorando, deseando que mi sufrimiento terminara. Al día siguiente, encontré una panadería que me ofreció un lugar donde dormir a cambio de limpiar su patio. Después de limpiar ese espacio desordenado, finalmente tuve algo de comodidad. Tuve que abandonar la preparatoria, pero estaba decidida a mejorar mi situación. Mi padre, que era mecánico, me había enseñado habilidades que puse en práctica. Trabajé duro, ahorré dinero y tomé cursos para mejorar. Eventualmente, conseguí trabajo en una planta de autos y ascendí hasta ser supervisora. Recientemente, un amigo enfrentaba un divorcio y necesitaba vender su casa rápidamente. Aunque dudé, me ofreció un trato que no pude rechazar, y compré una casa de 3 recámaras. Apenas 2 semanas después de mudarme, mis padres, mi hermana y mi cuñado tocaron a mi puerta, sin invitación. Su visita sorpresa fue perturbadora, ya que había estado sin contacto con ellos por años, y me desconcertó cómo me encontraron. Es probable que mi vecina, quien aún me sigue en redes sociales, les haya informado. Al abrir la puerta, se metieron sin permiso, felicitándome y expresando orgullo por mis logros. Sonreí con esfuerzo, aún en medio de desempacar, ofreciéndoles una silla mientras mi casa estaba prácticamente vacía. Todo lo que tengo es una cama, algunas sillas y una mesa. Cuando mis padres llegaron, se sentaron y comenzaron a interrogarme sobre mi nueva casa. No podían creer que hubiera logrado comprar una a los 35, mientras ellos aún están rentando. Mi hermana y su marido, un inútil, recorrieron el lugar como si estuvieran considerando mudarse. Les pregunté, ¿qué pasa? ¿Por qué de repente tanto interés en mi vida? Respondieron, nada, solo estábamos viendo cómo estabas. Gracioso.
¿verdad? Decidieron ver cómo estaba, justo cuando menos los necesitaba. Luego empezaron a contarme sus novedades. Mi papá tiene hipertensión. Mi hermana tiene 3 hijos, de 14, 9 y 4 años, y ahora está embarazada de nuevo. Pues, bien por ella. Yo solo me quedé ahí, asintiendo, pensando si debía gritarles o pedirles amablemente que se fueran. Luego, mamá preguntó si me iba a casar o si tenía novia. Le respondí, eso no te importa. Ella replicó, ¿por qué tan amargado? ¿Todo está bien? Le dije que todo estaba bien hasta que ellos aparecieron. Ella se rió y sugirió que, si me sentía abrumado con la mudanza, ella podría ayudarme. En ese momento, mi hermana intervino. He decidido que nos vamos a quedar con el dormitorio que tiene balcón y baño. No puedo esperar a tener mi propio baño. Los niños pueden tomar el otro cuarto. Perdí la paciencia. ¿Qué demonios está pasando aquí? Mi hermana, con toda calma, dijo, tienes una casa de 3 habitaciones y eres soltero. No necesitas tanto espacio. Antes vivías en una tienda de campaña. Tener un dormitorio ya es una gran mejora para ti. Esta casa es tan grande que puedo meter a todos aquí. Mis padres la interrumpieron, pidiéndole que atendiera a su hijo menor, quien estaba llorando. Me volví hacia mis padres, desconcertado. ¿Qué fue lo que dijo? Papá intervino diciendo que se estaba volviendo difícil acomodar a 7 personas en su pequeña casa. El hijo mayor de mi hermana, de 14 años, dormía en el sofá, mientras que el del medio compartía la cama con mis padres, y el menor estaba con ella. Y ahora, con otro bebé en camino, decían que necesitaban más espacio. Grité, y mamá añadió, pero ahora tienes una casa grande, ¿no puedes dejar que tu hermana se mude? Antes de que terminara, grité, de ninguna manera. No voy a meter a nadie en mi casa. Mi hermana gritó de vuelta que yo le debía por traerme al mundo. Mamá y papá no te habrían tenido si no fuera por mí. Me debes un lugar aquí. Esta casa está tan llena que no puedo respirar. Estallé, gracias a ti, y gracias por traerme al mundo. Ahora lárguense. Antes de que pudieran responder, les ordené que se fueran de mi casa. Papá intentó imponer su autoridad, alzando la voz y diciendo que era mi deber como el hombre de la casa cuidar de mi hermana. Le respondí que no tenía ninguna obligación de cuidar de ella, pero como padres, ellos tenían la responsabilidad de apoyarme. Se tambaleó, conforme con que su nieto durmiera en el sofá, pero cuando le pedí lo mismo, me echó. Les hablé sobre cómo sobreviví entre ratas en el garaje de mi jefe y viví en un apartamento destartalado durante una década, sin que ninguno se molestara en ver cómo estaba. Mamá empezó a llorar e intentó abrazarme, pero la empujé y les dije que se fueran. Bill intervino, compórtate como hombre. He pasado por tiempos duros y nunca me he quejado. Tienes una casa grande y estás soltero. ¿Qué vas a hacer con tanto espacio? Le hice una señal para que se callara. Mi hermana me maldijo por gritarle a su esposo. Le respondí, entonces váyanse. No dudaré en derribarlo. Los empujé fuera de mi casa. Furioso. Siempre habían sido tóxicos y narcisistas. Y ahora eran codiciosos. Ya no era un títere a los 16. Si seguían molestándome, no dudaría en llamar a la policía. Primera actualización, mi hermana y su marido adicto se metieron a mi casa. Algunos de ustedes preguntaron si ella me ofreció pagar renta. La respuesta es un rotundo no. No lo ha hecho, ni puede hacerlo. Llevan 12 años aprovechándose de mis padres, y ahora quieren hacer lo mismo conmigo. Mis padres tampoco están contentos con eso. Vi la frustración en sus ojos la última vez que vinieron. En lugar de lidiar con ella, intentan pasarme la carga. Una semana después de mi primer encuentro con ellos, mi mamá apareció de nuevo, esta vez siendo directa y exigiendo que dejara a mi hermana mudarse. Firmemente dije, de ninguna manera. Ella repitió su discurso de siempre sobre lo abarrotado que estaba su lugar, pero yo seguí diciendo no. Luego intentó amenazarme. Debería haberlo notado antes. Mira, cariño, vives solo en esta casa grande y estás fuera 12 horas al día. ¿Qué pasaría si alguien se metiera? Si viviera una familia aquí, sería más seguro. Además, tendrías ayuda con la limpieza y la lavandería. Por última vez, le respondí, no, vete, no quiero a ninguno de ustedes en mi casa. Unos días después, uno de mis vecinos me contó que vio a una mujer embarazada, un hombre y un niño merodeando por mi propiedad. Estaban mirando por la ventana y paseando por el patio trasero como si intentaran colarse. Él es un anciano que se sienta en su porche toda la tarde. Cuando los vieron observándolo, se fueron rápidamente. Vino a informarme como buen vecino. Le di las gracias. Le di mi número y le pedí que me llamara si los volvía a ver. Aún no había instalado cámaras de seguridad, pero planeaba hacerlo ese fin de semana. ¿Quién iba a pensar que se meterían antes de que pudiera hacerlo? Solo 2 días después,
recibí una llamada de mi vecino diciendo que sospechaba que alguien se había metido a mi casa. Corrí a casa con el corazón en la boca. Tenía razón. Mi hermana y Bill se habían metido por la ventana trasera. Ella dijo con descaro, no tuvimos opción. No nos dejaste entrar. Así que ahora vivimos aquí. Acéptalo. Estaba en shock. ¿Hasta dónde llegaría para imponer su derecho? Bill salió de la habitación que tomaron como su dormitorio, diciendo, buena jugada, ¿verdad? Sin pensarlo, me lancé sobre él. Mi hermana se interpuso y la empujé a un lado para golpearlo en la cara. Su hijo de 14 años me golpeó con una botella, haciéndome sangrar en la cabeza. No fue un golpe grave, pero estaba al borde del desmayo, impulsado por la ira. Ellos se asustaron al ver la sangre. Mi hermana llamó a mis padres, y Bill y su hijo empezaron a limpiar el desastre. Mi vecino llamó a la policía. Ambos me suplicaron que no arrestaran a su hijo. Les dije que todos enfrentarían las consecuencias. La policía llegó, y di mi declaración. Mi hermana negó haber irrumpido y agredido, diciendo que solo estaban de visita y que su hijo había hecho una broma, haciéndome caer y lastimarme. ¡Qué mentirosa! Mientras tanto, mis padres llegaron y me presionaron para que retirara los cargos. Todos se unieron contra mí, diciendo que estaba usando a la policía para vengarme de mi hermana. Afortunadamente, mi vecino me respaldó, y gracias a su declaración, la policía los arrestó. Pasaron la noche en la cárcel porque mis padres no tenían el dinero para sacarlos. Al día siguiente, enfrentaron el juicio. Fui al hospital para que trataran mis heridas. El doctor revisó si tenía lesiones internas y me recomendó tomarme unos días de descanso para recuperarme. Decidí presentar cargos por agresión y buscar una compensación por mis pérdidas, lo cual el tribunal aprobó. Durante este tiempo, mis padres hicieron todo lo posible para convencerme de que retirara los cargos. En respuesta, los amenacé con demandarlos por su participación en la planificación del asalto. Como su hijo es menor, enfrentó consecuencias bajo la ley juvenil, pasando una semana en un centro de menores. También se ordenó a sus padres pagarme la pérdida de salarios y gastos médicos. Mi hermana y Bill enfrentaron fuertes multas, pero pidieron que una parte de la sanción se reemplazara por servicio comunitario. Ha pasado una semana desde entonces, y las cosas han estado tranquilas. Espero que finalmente hayan aprendido la lección y se mantengan alejados de mí. Actualización 2. Parece que mis padres aún no han terminado conmigo. Ayer, aparecieron en mi puerta otra vez, y les cerré la puerta en la cara. Se quedaron afuera casi una hora, suplicándome que los escuchara. Finalmente, cedí y los dejé entrar. Ojalá hubiera podido gritarles desde la ventana y amenazarlos con echarlos, como mi papá me hizo hace 12 años. Cuando pregunté por qué habían regresado, ambos rompieron en llanto, diciendo que necesitaban mi ayuda. Les advertí que si esto tenía algo que ver con mi hermana, no contaran conmigo. Insistieron en que era sobre ellos. Mi papá lamentó, me estoy haciendo viejo y frágil. Ya no puedo trabajar como antes. Nuestra casa se está cayendo a pedazos. No se ha reparado en años. Lo interrumpí, instándolo a ir al grano. Querían mudarse conmigo, afirmando que, como hijo responsable, era mi deber acogerlos. Lo habría considerado si hubieran sido padres responsables, pero no lo fueron. Pregunté qué pasaría con su casa y si planeaban terminar su contrato de alquiler. Revelaron que pensaban darle la casa a mi hermana. Me quedé perplejo. Oh, genial. Han ideado un nuevo plan para aprovecharse de mí. Primero, intentaron cargarme a mi hermana, y ahora quieren descargar sus responsabilidades sobre mí una última vez. Mi casa no está en juego para nadie. Dijeron que mi hermana estaba dispuesta a pagar renta para ayudar a cubrir mi hipoteca. Les respondí que no necesitaba su renta y que ella debería enfocarse en sí misma. Mi madre comenzó a llorar, diciendo que mi hermana estaba teniendo dificultades para llegar a fin de mes y no podía dormir porque sus hijos compartían el mismo cuarto. Les recordé que no era mi problema si ella decidió aumentar su familia sin ninguna planificación financiera. Suplicaron. ¿Qué podemos decir? Te niegas a ayudar tanto a nosotros como a tu hermana. Deberías al menos permitirnos mudarnos aquí. Este lugar es demasiado grande para una sola persona. Respondí. No planeo estar solo para siempre. Intentaron manipularme emocionalmente, insistiendo en que debía preocuparme por mis padres envejecidos. Les grité, el karma es real. ¿Recuerdan cómo me echaron de casa? Esto es lo que reciben de vuelta. Abrí la puerta y les dije que se fueran. Y salieron con expresiones de enojo. No me importa cómo me llamen. Me niego a ser su tapete y ceder a sus demandas. Ahora, pasemos a la siguiente historia. Historia 2. Rechacé el regalo de mi hija por el Día del Padre. Aún molesto por la infidelidad de mi exesposa que mi hija ocultó de mí. Después de hacerla llorar, me di cuenta de mi error.
mi exesposa, 40F, y yo, 41M, nos divorciamos hace un año debido a su aventura. Ella confesó un año después y se mudó con su pareja, con quien luego se casó. Yo estaba devastado por toda la situación. Tenemos una hija, 17F, que sabía sobre la infidelidad pero la ocultó de mí, temiendo que eso rompería a la familia. Me dolió profundamente que ella lo guardara tanto tiempo, pero ya he seguido adelante. Mi hija sigue disculpándose por sus acciones, y yo le he asegurado que está bien. Hoy me dio un regalo por el Día del Padre, una carta escrita a mano y un obsequio. Sin embargo, no estaba de humor para regalos y le dije que se lo quedara. Pareció sorprendida y se retiró a su habitación, donde creo que lloró. ¿Fui el imbécil? Comentarios. MLK 154, dices que has seguido adelante y le dijiste que todo estaba bien. ¿Tus acciones reflejan eso? Sé honesto contigo mismo y con ella. O avanzas o no, pero no digas que todo está bien mientras rechazas un regalo de tu hija. También, recuerda que ella es una niña atrapada entre sus padres. Ganto FLYN. Muy pocos adultos tendrían el valor de hablar en esta situación, y menos aún una niña que no quería herir a su padre. Ella necesita tu comprensión, y tú necesitas mostrarle cómo seguir adelante cuando la vida se pone difícil. UDA, un lío en toda regla. Sí, lo que te pasó es trágico, pero, ¿puedes imaginar la posición de tu hija? Tenía miedo de herir a uno de sus padres. Esto no es culpa de ella, y tú se lo estás echando encima. ¡Qué vergüenza! Entiendo que esto todavía te duele, pero, ¿qué pasa con sus sentimientos? SMI 88, ¿de verdad esperas que una niña de 17 años elija entre sus padres? Ella no causó la infidelidad, fue culpa de su madre, y ella también necesita tu apoyo. Jesús, amigo. Killer Will Sark, se divorciaron hace un año, así que ella descubrió la infidelidad cuando tenía solo 13 o 14 años. Ningún niño debería tener que gestionar el matrimonio de sus padres. UDA, solo una rápida actualización. Me sentí culpable después de rechazar el regalo de mi hija y me di cuenta de que estaba equivocado tras leer algunos comentarios. Fui a su habitación a disculparme, lamentando haberla hecho llorar. Le expliqué que no quise lastimarla, y hablamos. Acepté el regalo, y la carta era verdaderamente sincera. Me conmovió profundamente, y planeo conservarla para siempre. Más tarde, la llevé de compras, y vimos una película juntos. Pareció mucho más feliz. Esa noche, tuvimos otra conversación seria en la que le aseguré que nada de esto era su culpa. Ella confesó sentirse culpable por ocultar la infidelidad, preocupada por cómo afectaría a nuestra familia. Le recordé que ella no tenía la culpa. La responsabilidad recae completamente en su madre. Hablamos más sobre su mamá, y admitió que una lección que aprendió de todo esto fue no imitar a su madre cuando sea adulta. Estuve de acuerdo, deseando que no hubiera tenido que pasar por algo así. Le sugerí que ambos buscáramos terapia para ayudarnos a sobrellevar el divorcio y las acciones egoístas de su madre, y mi hija estuvo de acuerdo. Empezaremos a buscar un terapeuta pronto.